Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Oseas. Vamos a continuar las lecciones de ese amor divino que es único, que es especial. La semana pasada vimos en el capítulo 1 esa gracia sin igual que solamente Dios nos da. Y hoy vamos a estar en el capítulo 2. ¿Y qué creen? Le puse título. Se llama Un amor leal. Un amor leal, y es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 2 del libro de Oseas. Pero antes le voy a pedir que me ayude en oración. Padre, también te pedimos que nos guíes en tu palabra. Señor, abre nuestros ojos a tu amor. Abre nuestro corazón. Si es un corazón duro el nuestro, Padre, en esta mañana, trabájalo, Señor, que sea un corazón listo para recibir la semilla de tu palabra. Prepáralo, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y lo moje y lo ablande, y que en esta mañana estemos atentos y abiertos, Señor, para poder captar un poco más de ese amor que tú tienes para con nosotros. Un amor incomparable, un amor leal, un amor que no se rinde, Señor. Que podamos ser cautivados en esta mañana por tu amor. Señor, conquista nuestro corazón en este día. Que podamos verte en tu hermosura, Señor, en tu gloria en esta mañana. Que podamos rendirnos a ti, Señor. Que podamos corresponderte en ese amor que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puse ese título, Un amor leal, y a lo mejor pues no te causa mucho sentido, ¿no? Un amor leal, ¿a qué se refiere? Y acudí a Wikipedia, que todo lo sabe, para ver qué significa la lealtad. Y te voy a dar un poquito de la definición de lealtad. Dice Wikipedia: la lealtad es una devoción de un sujeto o un ciudadano con un estado gobernante, comunidad, persona, causa o a sí mismo. La lealtad es un valor que básicamente consiste en nunca darle la espalda a una determinada persona o grupo. Nunca darle la espalda a una persona. Y cuando pensamos en lo que vimos la semana pasada, de cómo Dios, un Dios santo, un Dios puro, un Dios que es fiel, toma por esposa, en el contexto de Oseas, a un pueblo rebelde como Israel, un pueblo que se ha prostituido, un pueblo que ha sido infiel a su esposo. Cuando pensamos en eso, y más cuando pensamos que en realidad la esposa que Oseas tomó, Gomer, pues nos representa a nosotros, personas que hemos sido desleales, personas que hemos traicionado a Dios, personas que no hemos sido leales a nuestro esposo. La grandeza de Dios se magnifica. El amor de Dios todavía es más grande a la luz de estos hechos. Y esta mañana vamos a continuar y vamos a ver cómo es que Dios responde a la infidelidad de su esposa, representada en el pueblo de Israel. Y vamos a leer todo el capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 2. Si ustedes recuerdan, la semana pasada terminamos en el versículo 1 porque está ligado realmente al capítulo 1. Pero a partir del verso 2 dice así en Oseas: contiendan con su madre, contiendan, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.
Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y vamos a dejar hasta allí. Y si regresamos al verso 2, quiero que pienses esto. La semana pasada vimos cómo Dios en su gracia, representada en un matrimonio real, nos mostraba esa gracia sin igual de tomar a una persona infiel. El profeta Oseas recibe la instrucción de parte de Dios y le dice: Oseas, cásate con Gomer, que es prostituta. Y Oseas la tomó por esposa. Y decíamos que a través de este matrimonio, a través de la vivencia del profeta en su familia, Dios estaba dando un mensaje a su pueblo. Y veíamos cómo Dios llamaba a los profetas a hacer cosas extrañas para que la gente prestara atención a la voz del profeta. ¿Por qué? Porque la gente dejaba o había dejado de escuchar la voz de Dios. Y entonces Oseas el profeta salía con su mujer prostituta, y cuando alguien le preguntaba, estaban jugando dominó, ¿no?, los amigos, y ahí estaba Oseas, le dicen: Oseas, ¿cómo te casaste con esta mujer? Y Oseas podía decir: ¿sabes qué? Dios ha tomado un pueblo que se ha prostituido como esposa. Ustedes, nosotros, Israel se ha prostituido. Y dice que vinieron los hijos y comenzó Oseas a ponerle nombres extraños, y puso desparramar a su primer hijo, Jezreel. Y luego a su hija Lo-Ruama le puso: ¿sabes qué? Tú vas a ser no compadecida, sin misericordia. Y a su hijo tercero le puso Lo-Ammi, le dijo: ¿sabes qué? Tú no eres pueblo. Y a través de cada uno de esos nombres estaba dando un mensaje especial al pueblo de Israel. Dios estaba diciendo que iba a venir juicio en ese lugar, en Jezreel, a través del nombre de su hijo lo estaba manifestando. A través del nombre de su hija estaba diciendo el Señor que no se iba a compadecer ya del pueblo de Israel. Y a través del nombre de su hijo les dijo: ¿saben qué? Ustedes ya no son mi pueblo, ya no son mi pueblo. El Señor estaba advirtiéndoles de lo que iba a suceder por causa de haberse prostituido. Y decíamos que en ese entonces la nación de Israel tenía a Dios, a Jehová, como su Dios principal, aquel que había hecho un pacto con ellos, pero tenía a los Baales. Tenía a Baal porque Baal le daba la lluvia, Baal le daba las cosechas, Baal ayudaba para que sus esposas tuvieran hijos, para que sus ganados produjeran. Entonces tenían a Jehová y tenían a los Baales, y estaban mezclando los nombres de Jehová con el nombre de Baal, porque habían aprendido en esa región que tener esos dioses era conveniente. Tú tenías a Jehová como Dios, pero necesitas asegurar que tu campo te vaya bien. Necesitas asegurar que tus hijos nazcan, que sea fructífera tu esposa y que tu ganado se multiplique. Entonces, tienes un pacto con Dios, está bien, haz sus fiestas y todo, pero no dejes de fuera a Baal, porque Baal te ayuda. Y en esa situación entonces, Dios en su amor no va a rechazar completamente, no va a destruir al pueblo de Israel, sino que va a mostrarle ese amor que tiene. Es un amor que no se rinde, un amor que no da la espalda. Y entonces
a través del profeta Oseas, comienza a dar este mensaje. Ahora, es importante que mientras vamos leyendo, entendamos que no todo literalmente estaba pasando en la vida de Oseas. De hecho, está escrito como el Señor mismo hablando. Y comienza en el verso 2 del capítulo 2, dice: contiendan con su madre, contiendan, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y lo primero que está haciendo aquí el Señor es que le pide a los hijos. Ahora, no está hablándole a los hijos literales de Oseas, sino le está hablando a los hijos de Israel. Y les está diciendo: ¿sabes qué, israelita? Si tú quieres mantener una relación con Dios, tienes que denunciar el pecado de tu madre. Tienes que reconocer que Israel como nación se ha prostituido. Tienes que reconocer que como pueblo todos se han apartado de mí, se han vendido a los ídolos, porque su confianza cotidiana no está en Jehová, está en Baal. Y entonces, si tú quieres ser un hijo, tienes que apartarte de tu madre, tienes que denunciarle y decirle que está mal, tienes que rechazar la actitud que ha tomado para que tú puedas mantener una relación con Dios. Y curiosamente, lo que está haciendo el Señor es un llamado a Israel para que se aparte de su madre, de la nación, para que pueda mantener el pacto que Dios tenía con ellos. Ahora, el Señor está rechazando a Israel, le dice: no es mi mujer. Y esto es importante porque acuérdate que ¿cuál era el orgullo de un israelita? Ser hijo del pacto. Nosotros somos judíos, le decían al Señor. Y Juan el Bautista, ¿qué dijo? Dios puede hacer hijos de las piedras. Pero los judíos, los israelitas, tenían su orgullo nacional por ser hijos del pacto. Y ellos decían: nosotros somos hijos del Dios viviente. Y entonces el Señor a través de Oseas le dice: hey, Israel ya no es mi mujer. Ustedes no son mis hijos. Y nuevamente está pegándoles en ese orgullo donde ellos pensaban que tenían derecho por ser israelitas, que tenían los derechos de la bendición de Dios en automático. Ellos pensaban que por haber nacido allí, en automático eran herederos de la bendición. Y a veces nosotros como cristianos también pensamos que porque recibimos a Jesús, todas las cosas ya me las tienes que dar. No importa cómo viva, no importa lo que haga. Y aquí el Señor les dice: ¿sabes qué? La única forma de que mantengas derechos como hijo es que renuncies a tu madre, es que renuncies a Israel. Ahora, ellos tenían que reconocer que todo el pueblo en esa época estaba en decadencia. Tenían que reconocer que todo el pueblo había fallado. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros el día de hoy. Tenemos que reconocer que el mundo está en decadencia. Y tenemos que reconocer inclusive en ocasiones que la iglesia también ha estado en decadencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos muchas veces tenemos que reconocer que estamos en decadencia. Si nosotros no entendemos la necesidad que tenemos de una transformación, si no reconocemos nuestro estado real, no vamos a apelar a la gracia, a la misericordia, al favor de Dios. Y la Biblia habla de esos contrastes continuamente. Un Dios que es santo, un Dios que es puro, con un pueblo que es desobediente, que es rebelde y que es pecaminoso. Y no solamente pasaba con Israel. Piensa en tu vida, piensa en tu vida. Y cuando yo veo mi vida, y yo les dije la semana pasada, y hoy Adriana bajó en la mañana para el desayuno, y yo estaba así como todavía, o sea, es tan impresionante ver el contraste que hay entre nosotros y Dios, en un Dios que es todo santidad, y nosotros que por más que busquemos, que intentemos ser buenos en nosotros mismos, no podemos hacerlo, porque no somos buenos. El Señor les dice: ¿sabes qué? Esto está en decadencia. La única manera en que mantengas tus derechos es que tú renuncies a Israel, es que salgas de esa sociedad. Ahora, ¿saben? ¿Recuerdan que Isaías, cuando tuvo la visión en el templo, cuando vio al Señor sentado en su trono y sus vestidos, Isaías lo primero que dijo es: ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos?
Y ¿sabes qué? Habito en un pueblo con pura gente de labios inmundos. Isaías reconoció la diferencia, la distancia que hay entre un Dios santo y nosotros. Eso lo puedes leer en tu casa, Isaías 6:5. Pero algo que tenemos que ver es si nosotros hemos reconocido esa necesidad que hay. Y la otra cosa que tenemos que ver es si pertenecer a la iglesia te está acercando más a Dios o te está distanciando más del Señor. Si las amistades, si el círculo en el que te mueves te acerca más al Señor o te aleja al Señor. Porque eso es lo que estaba pasando con Israel. Como nación, en lugar de aprovechar esa cercanía, ese pacto con Dios para acercarse, se habían distanciado. Y todos los israelitas estaban caminando junto con la nación, lejos del Señor. Ahora, dice allí, da instrucciones precisas el Señor. Dice en el versículo 2, al final, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Ahora, eso es una alusión a la forma en que se vestían una prostituta, lo que dicen los estudiosos, la manera que describe cómo se vestían, cómo se maquillaban. Y lo que está diciéndole allí, te leo la Nueva Versión Internacional, dice que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. Es decir, había algo distintivo en una mujer cuando se prostituía. La forma en que se vestía, la forma en que se maquillaba, era evidente para las personas que trabajaba, que tenía cierta profesión. Y lo que le está diciendo el Señor por medio de Oseas es, ¿sabes qué, Israel? Necesitas una transformación radical. Cuando habla del maquillaje de su rostro, habla de la forma de ser, habla de sus intenciones, habla de su persona, de su personalidad. Y cuando habla de sus pechos, está hablando del cuerpo. Y lo que estaba diciendo básicamente el Señor es, necesitas ser transformada radicalmente. Tu rostro y tu vestido, la manera en que te maquillas y la forma en que te adornas. Está hablando de una transformación. Y lo que le está diciendo Dios básicamente es, necesitas abandonar esa conducta y ser transformada. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Gomer, o más bien a Israel, por medio de esta analogía, de esta metáfora. Y Dios sigue adelante. Dice en el verso 3, te lo estoy diciendo que es necesario que hagas esto, porque si no, en el verso 3 y la Nueva Versión Internacional, la transición dice, de lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como en el día que nació, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. Ahora, quiero que pienses en algo. Tú como padre, si tienes hijos, has experimentado esa frustración de querer lo mejor para tus hijos y de que tus hijos no hagan caso. Espero no ser el único, ¿verdad? Yo espero que sí me entiendan lo que estoy hablando. Es decir, tú dices, ¿sabes qué? No hagas esto, no te conviene que hagas esto, no estás en edad de hacer esto, no es tiempo de que hagas esto otro, ten cuidado porque es peligroso, no es lo mejor. Y a veces los hijos, o frecuentemente los hijos, no entienden eso. Los hijos normalmente piensan que los papás podemos tratar de ser autoritarios y de tomar decisiones que los forcen a tomar decisiones que ellos no quieren tomar. Pero ¿sabes qué? Ese es un amor leal. El no darle la espalda a las personas que amas. Y Dios dice, Israel, quítate ese maquillaje, quítate esa ropa, transfórmate, porque si no, voy a ir por ti y entonces voy a tomar medidas más severas. Cuando habla aquí de estas cosas, primero, dice que en el versículo 3, la voy a despojar y desnudar. Obviamente la idea, y otra vez, no pienses que Oseas fue y desnudó a su esposa en público. No es eso. Otra vez, simplemente a través de la vivencia de Oseas, Dios está dando el mensaje a Israel. Y lo que le está diciendo es, Israel, te voy a avergonzar delante de las naciones. Estar desnudo no solamente es incómodo, es vergonzoso.
Y esa es parte de la idea, pero hay una idea más profunda. No solamente dice que la va a humillar, sino que la va a desnudar como en el día en que nació. Ahora, ¿cómo nacen los bebés? Desnudos. Los bebés nacen desnudos, hasta los que he visto hasta el día de hoy, ¿no? Todos nacen desnudos. Pero no solamente están desnudos, están indefensos. Los bebés nacen indefensos, necesitan ayuda, necesitan que alguien los cambie, que alguien los limpie. A mí me tocó ver a las últimas dos de mis hijas cuando nacieron, y sí, salen sucios, y salen, pobrecitos, los sacan y están temblando, morados ahí todos. Raquel nació bien flaquita así, están indefensos. Y hay una idea que Dios tenía en mente. Cuando tú vas al libro de Ezequiel, Dios menciona algo similar hablando de Israel. En el capítulo 16, de hecho, si tú ves el título, la Reina Valera trae un título en este capítulo, dice Infidelidad de Jerusalén. Y en el verso 4 dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Y vamos a dejar hasta allí. La idea de desnudez no solamente es de humillación, sino de estar indefenso. Y Dios lo que estaba diciendo básicamente a Israel, le está diciendo, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, vas a quedar sola. Te voy a dejar. Y no solamente eso, no solamente te voy a dejar desnuda, no solamente te voy a dejar indefensa, sino que voy a retirar mi bendición de ti. ¿Dónde dice eso? Pues cuando dice allí, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. Las vides, la tierra que fluye leche y miel, donde estaban las uvas, las granadas, los higos, dice el Señor, voy a quitar mi mano y entonces te vas a convertir en un desierto. Y esa es la idea, Dios abandonando a esta nación, quitando su bendición, dejándola sola, humillada. Y sabemos que Israel perdería su territorio, vendría a Siria, destruiría la ciudad, se llevaría a los cautivos, que por cierto, ¿sabes cuál era una costumbre de llevarse a los cautivos para humillarlos? Los llevaban desnudos. Y llevaban a todo el pueblo desnudo como una humillación. Dios le está diciendo, Israel, arrepiéntete, porque si no te voy a dejar sola, te voy a desnudar ante los demás. Voy a quitar mi bendición de ti y te vas a convertir en un desierto. Luego seguimos adelante en el verso 4. Dice, ni tendré misericordia de tus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me daban mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahora, quiero que pienses esto. Lo que está diciendo en el versículo 4, básicamente es, ¿sabes qué? Israel, tus hijos no tienen derecho a decirme padre. Les está retirando la bendición. Cuando dice, no eres mi mujer, porque te has prostituido, y ¿sabes qué? Tus hijos también. Tus hijos también se han prostituido, de tal manera que no me llamen padre, porque me han abandonado. Como la madre me abandonó, los hijos han hecho igual. Ahora, mucha gente, insisto, lo vimos la semana pasada, de repente piensa y dice, oye, quizá los hijos de Oseas no eran de Oseas, ¿no? Quizá Oseas sabía que sus hijos no eran propios. Le cantaban el venado, ¿no? Cada vez que salía Oseas al Oxxo. No lo sabemos, no nos dice de eso. Lo que sí nos dice es que el Señor al pueblo de Israel, al decirle, ¿sabes qué? Su madre se ha prostituido,
ustedes han perdido el derecho de decirme Padre. Eso es lo que estaba diciendo. Les dice allí, no voy a tener misericordia porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Ok, Dios estaba diciendo, ¿sabes qué? Israel ya no es mi mujer. Los hijos, los israelitas estaban perdiendo su nacionalidad y decíamos que la única forma era abandonar a su madre. Pero no solamente eso, al perder el derecho a llamarle padre, también estaban olvidando con su práctica cotidiana que es Dios el proveedor. Fíjate que allí pone toda la bendición como fruto de sus fornicaciones. Mis amantes, ¿no? Ellos son los que me dan las cosas. Ellos son los que me dan las cosas. Ahora, antes de profundizar en eso, quiero que veas primero un pecado que se manifiesta en estos primeros versículos. Es evidente que el pecado de Israel aquí era la idolatría, ¿estamos de acuerdo? Eso implica la prostitución, dejar al Dios verdadero y buscar dioses alternos que nos den cierto beneficio, ídolos. Ahora, ¿no pasa eso en nuestra vida? ¿No pasa de repente que Dios, no, Dios, claro, Dios es el bueno, pero mi trabajo es el que me da la bendición, ¿no? Y tengo que dedicarle acá. Dios, no, sí, Dios es todo para mí, pero mi pareja es que tú sabes que por eso no me congrego, por eso no puedo asistir, porque pues es que se enoja. ¿Cuántos ídolos podemos tener alrededor y olvidarnos de que es Dios el que nos da todas las cosas? ¿Cuántas veces podemos estar como el pueblo de Israel, donde le llamaban padre, pero decían, pero mis amantes son los que me dan mi lino, mi lana, mi todo? Eso es lo que estaba pasando en Israel. Y lo que está haciendo el Señor simplemente es poner en duda, ¿realmente son mis hijos, Israel? ¿Son míos o son de Baal? ¿De quién son estos hijos? ¿A quién pertenecen? Porque con su vida, otra vez, de manera diaria, cuando pensaban en la fertilidad, en sus buenas cosechas, en la cría de ganado, en todos los aspectos relacionados con su beneficio, acudían a Baal y se olvidaban del Dios que había hecho los pactos. Ahora, piensan los estudiosos que si Gomer era adoradora de Baal, quizá de esa manera veía a sus hijos como fruto de la bendición de Baal en su vida. Pero insisto, no podemos asegurarlo porque primariamente el enfoque aquí es Israel y su pueblo. Ahora, cuando menciona allí, en el versículo 5, dice que iré tras mis amantes. No solamente habla de los ídolos, sino también como, me refiero a Baal específicamente, sino también a las naciones. Israel buscó hacer pacto con naciones para buscar la seguridad y decía, voy a hacer pacto con Egipto para que me haga el paro por si vienen los de Asiria, voy a hacer pacto con fulano o con sutano. Era la manera en que quería asegurar su vida, y a eso se refiere con los amantes. Entonces, básicamente, la idea que tenemos en este pasaje es que así como Israel se había prostituido, iban a ser exhibidos públicamente para ser avergonzados. Ahora, tenemos que pensar en esto. La infidelidad a Dios es un pecado muy serio. De hecho, la infidelidad por eso es tan dolorosa aún en el matrimonio como seres humanos, porque duele. Y nadie puede decir que, pues yo mira, la verdad soy 90% fiel a mi esposa. No, pues soy 90%, no soy fiel. Soy 50% fiel a mi esposa. No, si no somos al 100%, somos infieles. Y es algo importante. Dios detesta la infidelidad, hablando espiritualmente. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado como creyentes es de no ser infiel a Dios. Por eso la Biblia enfatiza tanto que no amemos al mundo. En primera de Juan,
capítulo 2, verso 15, apúntalo, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No lo ames. Santiago 4:4 dice, cuidado, si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. También te dice ahí en Santiago 1:22 que la religión verdadera y sin mancha es no contaminarse con el mundo. Y en Romanos 12 dice que no nos amoldemos a la forma de pensar del mundo. Y a veces en la iglesia corremos ese riesgo, o más bien permitimos que esas cosas entren y la iglesia comienza a conformarse como el mundo. Y hemos dicho que ¿por qué no predicamos la prosperidad? Decíamos el miércoles, porque la prosperidad apela a todas aquellas cosas que la gente del mundo desea. Dime si hay alguien en el mundo que no quiera ser rico, próspero, sano, saludable, famoso. Todo el mundo lo quiere. Ahora, ¿cuánta gente del mundo quiere ser santo? ¿Cuántos quieren padecer por Jesús? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Allí está el problema. La iglesia tiene que conformarse a Cristo y sus deseos, no a los del mundo. Y ciertamente es muy atractivo decirte, si tú vienes a la iglesia te va a ir bien. Si tú vienes a la iglesia tus problemas se van a resolver. Pero no es eso lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es que venimos a Cristo porque sin Él estamos perdidos. Porque sin Él somos esa prostituta que será avergonzada, que ha sido desleal. El Señor muestra su amor a través de la disciplina. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a avergonzar, pero no te voy a destruir. No quiero tu muerte. En el Antiguo Testamento, un esposo que encontraba falta en su esposa, si había cometido adulterio, ¿sabes cuál era la pena? Muerte. La mataban. Y aquí el Señor no dice, pues te voy a denunciar para que todos te agarren a pedradas. No, dice, ¿sabes qué? Te voy a avergonzar y te voy a dejar sola y vas a sufrir, pero es porque no quiero destruirte. No quiero destruirte. Dios no quiere destruir a Israel. Por eso dice el verso 6, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y sabes que el verso 6 es muy curioso porque la idea es un poco como encerrar a una vaca loca, a una chiva. ¿Sí? Voy a acercarla, la voy a aislar para que no se vaya, para que, dice, va a buscar a sus amantes pero no los va a encontrar. Y eso es lo que tiene en mente el Señor. La voy a aislar, la voy a separar, la voy a dejar sola. Y lo que está buscando el Señor es que piense, es que vea. Y dice el verso 7, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque me iba mejor entonces que ahora. ¿Se acuerdan de la historia de el joven, el hijo pródigo? ¿Sí? Que un día volvió en sí y dijo, me estoy muriendo de hambre, estoy sufriendo y junto a mi padre los trabajadores están comiendo. Voy a ir, le voy a pedir perdón y le voy a decir que me trate como uno de ellos. Aquí el Señor no dice que ya lo está haciendo Israel, pero el Señor tiene la confianza de que voy a hacer todo esto para que piense, para que se acuerde. Y sabes, el sufrimiento, muchas ocasiones, las dificultades nos encierran, nos cercan para que no tengamos otra escapatoria que voltear al cielo y decir, Señor, ¿sabes qué? Me va mejor contigo. Somos tan necios los hombres porque de repente gente que llega a Cristo y luego dice, ¿sabes qué? Es que ya intenté todo y sigo igual. Cristo no funciona, entonces mejor voy a dejar esto. Pues se te olvida que llegaste a Cristo porque te iba mal. Y dices, como no arreglo, entonces voy a seguir estando mal, pero sin Cristo.
qué tontería. ¿Sabes? El sufrimiento debe hacernos volver al Señor, voltear nuestros ojos a Él. Y aquí hay un viso, hay un flachazo así de esperanza para esta mujer infiel, para esta prostituta, para esta nación Israel. Y el Señor dice, ahí está un anticipo de redención. Lo que voy a hacer es para que tú puedas buscarme. Es para que tú puedas volver tus ojos a mí y acordarte de cómo te he bendecido. Luego dice el verso 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Y ahorita veíamos el pecado de la idolatría, pero este es el pecado de la ingratitud. Acaba de decir en los versículos anteriores, es que mis amantes me dan mi lino, me dan mi oro, me dan mi plata, me dan mi vino. Y aquí le dice al Señor, ¿no te has dado cuenta que soy yo el que te da el vino, el que te da el trigo, el que te da el oro, el que te da la plata? Y no solamente te la doy yo, es lo que tú vas y le das de ofrenda a Baal. Y piensa en eso, que Dios te bendiga con tu trabajo, que Dios te bendiga con todo lo que tienes, que Dios nos dé a manos llenas salud, fortaleza, un trabajo, un sustento, y que luego eso vayamos y lo entreguemos a los ídolos. Que digas, sí, gracias, mira, mi trabajo, mi fuerza, mi esfuerzo, mi dedicación, mi diligencia me han dado esto. Lo voy a gastar como quiera porque me lo merezco. Y no se han dado cuenta que soy yo el que te da las cosas. Es muy fácil que nosotros pensemos, que olvidemos de quién es el verdadero proveedor y que atribuyamos nuestro bienestar a tantas cosas, ¿sí? Y nos olvidemos de que es el Señor el que nos da todo. Si vas a Deuteronomio 8, esa fue una de las advertencias que el Señor hizo al pueblo cuando iba a entrar a la tierra prometida. Dice, ten cuidado porque es muy fácil que suceda. Capítulo 8, desde el verso 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Sabes qué? Es el Señor y no eres tú. Apunta para que leas en tu casa Deuteronomio 11, 8 a 17, y dice el Señor, yo soy el que te da la lluvia, yo soy el que hace que la tierra produzca fruto, yo soy el que te bendice. Y qué ingratitud, Israel recibía la bendición de Dios y decía, gracias Baal por todo lo que me das, aquí está mi ofrenda para ti. Dice el Señor, hey, no te has dado cuenta que soy yo. Y ponte en contexto, quizá Oseas aún su esposa estando lejos de él con sus amantes, le mandaba su lonche, le mandaba su quincena, y esta mujer lo compartía con sus clientes y decía, gracias por darme tanto, ¿no? Esa es la imagen. Un Dios que nos da todo y donde nosotros no estamos agradeciendo. Eso es lo que le pasaba a Israel. El Señor los bendecía y decían, gracias Baal. Ingratitud. ¿Qué tan agradecidos somos con Dios? ¿Qué tan presente tenemos que es Él el que nos bendice? Seguimos adelante en el verso 9. Y el Señor entonces le muestra otro acto de redención, otro castigo para que ella se vuelva a Él.
Por tanto, dice el verso 9, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de su mano. ¿Qué es lo que dice Dios? Lo que había anunciado antes. Te voy a quitar la bendición. Te voy a quitar trigo, vino, lana, lino, todo. ¿Por qué? Porque son míos. Al final de cuentas le pertenecían a Dios. Dios es el que daba la bendición. Y dice, ¿sabes qué? Te la voy a quitar porque me pertenecen. Y vemos claramente una advertencia que el Señor había hecho también en Deuteronomio capítulo 28. Tú lo conoces. 28:15 en adelante dice, si por el contrario desobedeces la palabra del Señor, maldito será tu vientre, maldito será tu entrada y tu salida, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas. Maldición. En el Antiguo Testamento la bendición estaba ligada, la bendición material estaba íntimamente ligada a la obediencia, al pacto. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Te la voy a retirar. Y le dice, te voy a descubrir, te voy a dejar desnuda. Y decíamos ahí que esa palabra lleva implícita la cautividad, donde iban a llevar prisioneros desnudos a los israelitas. El abandono, la ciudad iba a ser destruida, iban a quedar a merced de sus enemigos, iban a ser humillados. La nación escogida del Señor, mira cómo está. ¿Dónde está tu Dios? Iban a ser humillados. Prácticamente el Señor iba a permitir que fueran avergonzados. Y dice allí, al final del versículo, en el versículo 10, nadie la librará de mi mano. Ni su ejército, ni la riqueza, ni sus alianzas, nadie iba a poder contra la mano de Dios. ¿Sí queda claro? El Señor, entonces, quitando su mano y dejando al pueblo solo. Y luego dice, en el versículo 11, vemos otro pecado. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. A pesar de que Israel estaba tan lejos de Dios, a pesar de que de manera cotidiana adoraban a Baal y su dependencia y su bendición, ellos la atribuían a Baal, ellos seguían con los rituales. Y las fiestas, vamos a tener los panes sin levadura, y vamos a tener la Pascua, y vamos a tener la fiesta de los tabernáculos. Y qué padre, ¿no? Nuestro Dios, el Señor. El aspecto religioso. Y esa es una advertencia para nosotros también, porque es muy fácil mantenernos en la actividad religiosa, aunque nuestro corazón esté alejado del Señor. Cada una de las fiestas, todos los festivales judíos, básicamente era una expresión de gratitud, de amor, de reconocimiento a la bendición de Dios como pueblo. Y por eso Israel se iban al desierto y se ponían en los tabernáculos y recordaban la fidelidad de Dios cuando los sacó del desierto. Y la Pascua recordaban la fidelidad de Dios y su protección para sacarlos del pueblo de Egipto, para liberarlos de la esclavitud. Eran actos de gratitud, de expresiones de amor y una ocasión de gozo para el pueblo. Sin embargo, la tragedia es que estando tan lejos de Dios, no se daban cuenta. Ellos seguían en sus fiestas, ellos seguían haciendo los festivales, y eso nos puede pasar el día de hoy. Podemos estar aquí y podemos cantar y podemos hacer tantas cosas y hablar de Dios, y nuestra vida estar tan lejos de Dios sin darnos cuenta. Y ese es el peligro. El pueblo de Israel no solamente había caído en idolatría, no solamente había caído en la ingratitud porque pensaba que Baal era el que le daba todo, sino que también habían caído en la hipocresía. Un pueblo, como dicen los profetas, que de labios me honra, pero cuyo corazón está lejos de mí. Y el Señor da un último castigo en el verso 13. El verso 12 dice, haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí.
se olvidaba de mí. Ahora, básicamente, cuando dice aquí en el versículo 13 que la castigaré, lo que está diciendo literalmente es: le voy a dar la espalda. Así como ella se ha ido, yo le voy a dar la espalda. De hecho, en la Nueva Versión Internacional dice: la voy a llamar a cuentas, pero la traducción es: le voy a dar la espalda. Ahora, ¿podemos culpar a Dios por esto? ¿Podemos decir que Dios es injusto por tratar así a un pueblo que continuamente lo ha rechazado? ¿Sabes? Si la intención de Dios fuera destruirlo, los hubiera hecho. Pero aquí es donde comienza la incongruencia. Aquí es donde te saca de onda el Señor. Acaba de decir todas estas cosas. Y luego pasa al versículo 14 y dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, y en el valle de Acor por su puerta, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Isi, y nunca más me llamará Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y el vino y el aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Viste la película de Forrest Gump? Es así como Forrest Gump, toda la película enamorado de la muchacha, mala muchacha, y al final la espera y tú dices: no, corre Forrest, no te cases con ella, ¿no? O sea, no puedes entender a alguien que espere a la persona. ¿Sabes? Dios está haciendo eso. Y después de dar todo esto y de decir: ¿sabes qué? Te voy a hacer todo eso, te voy a dar la espalda, te voy a dejar para que padezcas, te voy a acorralar para que te acuerdes de mí. Pero sale el galán que es Dios. Verso 14, y fíjate la secuencia: pero he aquí, yo la atraeré. La palabra literalmente es conquistaré. Yo la voy a conquistar. De hecho, la Nueva Versión Internacional dice: por eso ahora voy a seducirla. ¿Sabes que Dios no lo va a traer pataleando, no la va a traer arrastrando a Él? Y yo te pregunto, ¿tú fuiste a Jesús rezongando? ¿Fuiste, no quiero a Jesús, no quiero recibirte? ¿O un día, de alguna manera, viste el amor que tiene por nosotros? Algún día, de repente, por una obra sobrenatural, viste la hermosura de Jesús y fuiste atraído a Él. Y es lo que está diciendo: ¿sabes qué? La voy a conquistar, la voy a seducir, la voy a llevar al desierto y voy a hablar a su corazón. ¿Te acuerdas en Romanos 8:28 cuando decíamos que a los que antes conoció, a esos predestinó, y a los que predestinó, a esos llamó? Dice: yo la voy a conquistar, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar a su corazón. Y eso es lo que el Señor hace. Y eso es como el Señor nos trata. Y eso es como
nos trató a nosotros cuando, como esta mujer, estábamos perdidos, estábamos separados del Señor, y el Señor, quizá en el desierto, habló a tu corazón y te conquistó. Y esa es la primera promesa que está haciendo aquí el Señor. ¿Sabes qué? El Señor allí nos muestra la redención, y lo primero que nos dice es que va a haber una conquista en el desierto. El desierto tendemos a asociarlo a cosas malas, pero el desierto, si lo piensas bien, es un lugar primero donde estás indefenso. En el desierto no estás cómodo, pero además el desierto es lo opuesto a la ciudad. Si tú estás aquí en la ciudad, siempre hay algo que hacer. Dice, fíjate que no pude ir porque tenía un compromiso, porque tenía mucho trabajo, porque estaba ocupado con esto o con lo otro. Siempre hay mucha actividad, hay muchos compromisos, hay muchos deberes, hay muchos afanes. Pero en el desierto no. En el desierto estás solo. En el desierto estás quieto, en el desierto estás necesitado. Y Dios no quiere llevarnos arrastrando a Él. El Señor quiere conquistarnos, quiere seducirnos. ¿Cómo lo haces, galán? Cuando te casaste con tu esposa, la conquistaste. No la agarraste del brazo y le dices, pues ahora te casas, ¿no? Quieras o no, ¿no? Te vas a casar conmigo. No. Tus mejores formas, tus mejores palabras, tus mejores actos, ¿para qué? Para conquistarla. Y el Señor dice, yo la voy a llevar al desierto y allí le voy a hablar con mi palabra y le voy a mostrar mis misericordias y la multiforme gracia que derramo sobre ella. El desierto nos prepara para escucharle al Señor. Es un lugar de dependencia también. Y ahí dice el Señor, la voy a traer, la voy a llevar y le voy a hablar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es una obra divina. Es algo que solo Dios puede hacer. Y esa es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y esa es la obra que Pablo en Romanos 8:28 narra. Algo divino. La salvación así funciona, es de Dios. Es Dios y su corazón y su amor y su fidelidad. No somos nosotros. El Señor da la esperanza, ese anticipo de redención, y le dice va a haber una conquista en el desierto. Pero no solamente eso, en el verso 15 nos habla de restauración y de esperanza. Dice, le voy a dar sus viñas. Las viñas que dice aquí que van a ser taladas en el verso 12, que van a ser cortadas. Dice, yo le voy a dar sus viñas. Y no solamente eso, dice el valle de Acor, dice, se lo voy a dar por puerta de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud. Ahora, es muy interesante eso. En el valle de Acor pasó algo en Josué 7. En Josué 7, el pueblo quiso luchar contra Ai y no pudo conquistarlo. ¿Por qué? Porque Acán había tomado botín de Jericó. Se tomó unos lingotes de oro, un manto babilónico, agarró unas monedas y fue y las enterró. Y el Señor le guió a Josué y le dijo, alguien tomó el anatema. Y se fueron investigando hasta que se dieron cuenta que había sido Acán. Y Acán entonces fue llevado con su familia, con su manto, con babilónico, con sus lingotes de oro, con las monedas, con ese botín, y fueron apedreados en el valle de Acor. Dice, este es el valle de los problemas, este es el valle de la desgracia, porque allí había sido derrotado el pueblo de Israel. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Ese lugar ahora va a ser puerta de esperanza. Ya no va a ser de deshonra, de problemas como fue con Acán. Va a ser la puerta de esperanza, una entrada a una nueva vida. Y no solamente eso, cuando dice allí en el versículo 15 que allí cantará como los tiempos de su juventud, en el verso 15, la Nueva Versión Internacional, y si lees también la Nueva Traducción Viviente, te dan el significado. Dice, allí me corresponderá. Allí me va a corresponder. Dice, la voy a llevar al desierto, la voy a conquistar, voy a hablar a su corazón y allí me va a corresponder.
Israel va a ser transformada. Ahora, si tú piensas, los profetas, todos hablan de una transformación, de un nuevo pacto. Hablan de un corazón que era de piedra, que ahora va a ser un corazón de carne. Hablan de un camino, dice que aún el más torpe va a poder caminar sin perderse. Y el Señor está hablando aquí de esa restauración y esa esperanza futura. Dice, allí me va a corresponder, como cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan qué pasó cuando salieron de Egipto? Llegaron al monte Sinaí y allí que hicieron un pacto con Dios y el Señor les dio las leyes. Allí fue donde se casaron Israel y, metafóricamente, Israel y el Señor. Cuando dijo Israel, aquí está, solamente tendrás un Dios. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Cuando la lleve al desierto, cuando hable a su corazón, allí me va a corresponder como lo hizo en el monte del Sinaí, como cuando salieron de Egipto. No solamente eso, dice el verso 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baali. Ahora, Isi significa mi marido, esposo mío. Ya no me vas a decir Baali, Baali significa mi Señor. Y sucedía que en esa época, el nombre Baal, eso significa el Señor. De repente los israelitas decían, mi Baal, refiriéndose al Señor. Y decían, hey, espérate, en ese tiempo voy a quitar esa palabra de tu boca. Y ya no me vas a decir mi Señor, mi Baal, me vas a decir mi Isi, mi esposo, esposo mío. ¿Y qué implica esto? ¿Sabes qué? Fin de la idolatría. Ya no va a haber idolatría, ya no más. Dice el verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Básicamente el Señor está hablando de una promesa futura, donde ya no va a haber otro nombre en los labios, donde ya no va a haber ídolos, donde el Señor va a ser el esposo y el pueblo como su esposa se van a referir a Él como esposo mío. Pero no solamente eso, hay más promesas. Verso 18 dice, en aquel tiempo haré para ti un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. ¿Sabes cuál es la promesa? Nueva creación. Lo que sucedió en el libro de Génesis cuando el Señor creó todo y dijo Dios que todo era bueno, el Señor lo va a restaurar. Aquello que por causa del pecado entró en un ciclo de degradación, el Señor ha prometido que lo va a restaurar. Y aquí le está diciendo a Israel, hey, un día voy a hacer un pacto con la tierra, con los animales, y no va a haber guerra, vas a dormir segura. No sé si alguna vez hayas leído tú esos pasajes acerca de la nueva creación, pero si vas rápidamente a Isaías, ahí un poquito atrás, vete al capítulo 11, y no vamos a leer todo, pero vamos a leer desde el versículo 6. Isaías 11:6 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Te imaginas a un león y una vaca comiendo juntas pasto? ¿Te imaginas a un niño tomando una serpiente? Dice el Señor, en aquel día voy a hacer un pacto con los animales, con las plantas, no va a haber guerra y tú vas a dormir tranquila. ¿Cómo duermen ahorita en Israel? Con los palestinos, con Irán, con las naciones árabes alrededor, no duermen tranquilos. El anhelo de esta prostituta personificada en la Biblia, un anhelo de tener bendición, un anhelo de tener paz, nunca lo va a haber cumplido hasta el día que regresa a su esposo. El esposo es el que le va a dar todo. Y es el que le dice, te voy a dar la bendición, voy a hacer el pacto con los animales, te voy a dar la paz que tanto anhelas. ¿Cuándo? Cuando haga esta nueva creación, el verso 18. Pero sobre todo esto va a ser consecuencia
del versículo 19 y el 20, una relación restaurada. Dice el versículo 19: y te voy a desposar conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ahora, en la Nueva Versión Internacional dice: yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y justicia, el amor y la compasión. Esa es la dote del esposo. Ese es el precio, ese es el pago que va a hacer el esposo para casarse con ella otra vez. Y piensen esto: nada de estas cosas los está poniendo la esposa. Es el esposo. Él es el que va a dar el derecho, la justicia, el amor y la compasión. Y por si fuera poco, dice en el verso 20: te daré como dote mi fidelidad. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Tú y yo tenemos justicia, rectitud, amor y misericordia, no porque venga de nosotros, porque así fue lo que el Señor nos ha dado. El Señor es el que nos ha pagado, Él es el que pagó el precio para que nosotros seamos justificados. Y Él está diciendo: en ese tiempo, Israel, yo voy a poner mi fidelidad como dote. Y ¿sabes qué? Cuando estés casada conmigo, entonces conocerás al Señor. Entonces vas a conocer al Señor. En esa relación restaurada, por primera vez vas a conocer al Señor. Y este es un contraste con el verso 13, cuando dice allí que se olvidaban de mí, dice Jehová, en el versículo 13. El Señor le dice: ahora sí vas a conocer. Y este es el objetivo de todo lo que hemos estado leyendo. Lo que está diciendo el Señor es: tienes que conocerme, no me conoces todavía. Conocerlo básicamente implica una relación profunda con Él, es amarlo, es ser parte de su pueblo, es abandonar a los ídolos para unirse a Él para siempre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero todavía no termina ahí. 21 y 22 dice que va a haber una comunicación restaurada. El Señor va a responder, básicamente dice allí: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Por qué está hablando de esta cadena? Porque básicamente lo que está diciendo es que Jezreel representaba a Israel. Jezreel, el hijo de Oseas, era el que clamaba al cielo por la lluvia, por el vino, por el trigo, pero no había respuesta. ¿Por qué? Porque en esta metáfora dice que la tierra clamaba al cielo, pero el cielo no respondía. Pero ahora dice el Señor: yo voy a responder al cielo para que el cielo le responda a la tierra y para que la tierra le responda a Jezreel. Básicamente lo que está diciendo el Señor: ahora sí voy a responder la oración. Ahora sí vamos a estar platicando. Ahora sí tú me vas a poder hablar y yo te voy a responder. Básicamente está diciendo: tú y yo ahora sí podemos hablar. Y hay algo interesante allí. En este universo restaurado, que es el que habla en Apocalipsis, cielos nuevos, tierra nueva, es lo que habla Romanos 8 cuando dice que un día todos los hijos de Dios van a manifestarse y la creación también va a ver la gloria de los hijos de Dios y toda la creación va a ser restaurada. En este universo restaurado nos menciona a Jezreel, y a Jezreel no le cambia el nombre, porque si tú recuerdas, Jezreel tiene dos significados: desparramar y plantar. Y entonces el Señor da la última promesa en el versículo 23 de propiedad restaurada. Dice el versículo 23: y la sembraré para mí en la tierra. Jezreel, lo voy a sembrar en la tierra. No los voy a desparramar, los voy a sembrar en la tierra porque son mi propiedad. Y no solamente eso, aquí vemos la reversa completa a los nombres de los hijos de Oseas. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama. ¿Qué significa Lo Ruama? No tendré misericordia. Y el Señor dice: voy a tener misericordia de Lo Ruama. Y mira lo que dice allí: y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo mío. ¿Qué significa Lo Ammi? No son mi pueblo. Y él dirá: Dios mío. Dios muestra su amor leal,
un amor que no da la espalda, un amor que hace todo lo necesario para no abandonar a la persona que es objeto de su afecto. Sí vendrá disciplina, pero viene la restauración y es segura. ¿Por qué? Porque la promesa es que el Señor es el que va a dar la dote para comprar a la esposa. En aquel tiempo, tú querías casarte con alguien, tú ibas con el suegro y pues básicamente decías, ¿cuánto por la novia? Y decía, no, pues mira, tengo tantos camellos y tengo tantas vacas y tengo tantas... No, pues con eso no te alcanza ni para el vestido, ¿no? Y tenían que llevar la dote. Y aquí dice, hey, yo voy a llevar la justicia, yo voy a llevar la misericordia, yo voy a dar la... Es más, yo voy a poner la fidelidad. ¿Y sabes qué? Piensa en tu relación con Dios. ¿Quién es el que pone la fidelidad? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién es el que pone la justicia? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién es el misericordioso? ¿Nosotros o Dios? Es igual. Y sabes, a los que no éramos sus hijos, como vimos en Pedro, aquellos que estábamos lejos de la misericordia, como vimos en Pedro, a eso nos dice, tendré misericordia y tú eres mi pueblo. ¿Y cuál es la respuesta? Dios mío, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor leal de Dios. Y sabes, Dios no nos va... Cuando nosotros somos sus hijos y nosotros nos desviamos, Dios no se sienta con los brazos cruzados a ver qué pasa con nosotros. Dios va a ir por nosotros. Dios va a llevarnos al desierto. Dios nos va a encerrar entre espinos. Dios va a apartar la bendición para que podamos voltear y pensar que estábamos mejor con Él que ahora. ¿Y sabes qué? Nos va a llevar al desierto y nos va a conquistar y va a hablar a nuestro corazón. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Y por eso estamos aquí hoy en día. No porque somos fieles, sino porque Él es fiel. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Danos, Señor, tu sabiduría. Danos, Padre, tu Espíritu Santo en esta hora, para que estas palabras, Señor, puedan conquistar nuestro corazón. Señor, para que no seamos como el pueblo de Israel, que eran religiosos, pero estaban apartados de ti. Donde decían que tú eras el Señor, pero atribuían las bendiciones a su trabajo, a los baales, a las naciones, pero no a ti. Y el día de hoy, Señor, corremos el mismo riesgo. Podemos estar tan ocupados con nuestros ídolos y participando en las fiestas que creemos que somos tu esposa. Pero tu palabra es clara, Señor. Necesitamos fidelidad al 100% contigo. Quita de nosotros los ídolos. Quita de nosotros la palabra, Señor, Baal. Que solamente te busquemos a ti. Que solamente, Señor, te honremos a ti. Y que podamos reconocer que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de ti. Señor, toca nuestra vida. Enamóranos de ti, Señor. Queremos hacer todo lo que hagamos motivados por el amor. Señor, queremos amarte. Y sabemos que tú nos conquistaste un día y nos llamaste por medio del Evangelio. Señor, pero como en el matrimonio, es para que la relación vaya creciendo. Es para que cada día podamos conocernos más. Es para que cada día podamos disfrutar de tu presencia, Señor, de tu voz, de tus palabras, para poder decir como la Sulamita, Señor, en el libro de Cantares, mi amado es mío y yo soy de él. Señor, que tú seas nuestro amado, el amado de nuestro corazón, que tú seas nuestro tesoro, que tú cautives nuestro corazón,
que seamos seducidos por ti, Señor. Que podamos acercarnos a ti, permanecer, Señor, contigo, corresponderte como dice tu palabra, Señor, para que tú seas glorificado. Tú eres fiel, Señor. Danos un corazón fiel para contigo. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que un día estas promesas van a estar a plenitud cumplidas, que tú vas a hacer una nueva creación, Señor, donde nosotros también vamos a ser libres de nuestro cuerpo, de nuestra debilidad, vamos a ser libres de la presencia del pecado y vamos a poder adorarte, Señor, con todo lo que somos. Vamos a poder disfrutar de tu presencia por la eternidad.